Ok, listo. Bien, en fin, en la clase pasada habíamos quedado en esta parte, estuvimos hablando pues un tiempo del paso de parámetros por referencia y después hacia el final alcanzamos a hablar un poquito del paso de parámetros tipo vector. Entonces hablábamos de que, bueno, estos vectores o estos parámetros mejor, no los podemos pasar directamente como un argumento, sino que tenemos que declararla de alguna forma, bueno, de una forma que ya está establecida, donde, bueno, en la función, tanto en el prototipo de función como en la declaración de función, debemos poner pues el tipo del vector, el nombre y corchetes que pueden ir vacíos, pero que deben de todas maneras estar para indicar que estamos hablando de un vector. Y si queremos pasar su tamaño, pues entonces debemos recurrir a un nuevo argumento o a un nuevo parámetro que como es un tamaño, entonces va a ser un parámetro de tipo entero. En el momento de llamar a la función, entonces vamos a tener simplemente el nombre de la función, el nombre del arreglo que ya va sin corchetes y el tamaño del arreglo que sigue siendo pues el entero asociado a ese vector. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que nos daban acá era realizar una función donde, bueno, vamos a tomar los parámetros de un vector. Ya sabemos que este vector tiene números enteros, entonces el tipo de vector también será entero. Y retornemos el valor de la suma de esos elementos del vector. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar aquí rápidamente este ejemplo que ya estaba construido, donde, bueno, eh, en la función principal tenemos la función pedir datos, está aquí arriba su prototipo y aquí abajo la declaración correspondiente, ¿cierto? Esa función pedir datos ya la hemos manejado en otros ejemplos, donde básicamente lo que tenemos es eh, una función de tipo void, ¿sí? Donde le mostramos al usuario un mensaje para que ingrese la información correspondiente y nosotros hacemos el otro trabajo que es almacenar esa información en las variables que correspondan. Aquí en este caso tenemos la variable tam y la variable vec, que es un vector, que están declaradas de forma global, acá, más abajo de los prototipos de función. ¿Listo? Entonces lo que hacemos con la función pedir datos es simplemente eso, pedirle al usuario el tamaño del vector y pues a partir de un ciclo for llenarlo hasta el tamaño que indicó el usuario. Después, en la función principal tenemos este cout. Bueno, todos ya sabemos que hace un cout, nos muestra este mensaje. Y como una de las salidas de ese cout, tenemos la función suma, donde le ingresamos las variables vec, que es el vector. Fíjense que aquí vec entra sin ningún corchete. Y acá tenemos tam, ¿cierto? Entonces tam es el tamaño, vec es el vector, y vamos a ir a la función sub, que por supuesto tenemos acá su prototipo de función. Fíjense aquí cómo sí van estos corchetes para indicar que esta variable es un vector. Recuerden que aquí puede ir este valor, pero este nombre de variable como puede ir vacío también, de cualquiera de las dos formas es válido, siempre y cuando no sea un arreglo, un vector. Y la función, que es ya de pronto que la hicimos un poco más de rapidez, es la función que nos va a permitir sumar esos elementos del vector. Acá tenemos nuevamente los argumentos de esa función, que son el vector y el tamaño. Fíjense que la función es de tipo entero, a diferencia de la función tipo pedir datos, que es de tipo void, y por lo tanto tenemos que retornar un valor entero. En este caso es el valor de la variable res, ¿sí? Entonces aquí tenemos la variable res, que es, pues haría referencia como resultado.
inicializada en 0, ya que es una suma, y con un for que va a recorrer elemento a elemento del vector, simplemente le vamos agregando cada uno de estos valores para que se vayan sumando. Al final, como suma es una función de tipo entero, retorna el resultado de la variable res, y esto es lo que podemos ver nosotros al final en en nuestra impresión. Aquí donde vemos que se imprime este mensaje que dice la suma de los elementos es, y el valor entero que retorna esta función es el que vamos a ver ahí a continuación. Vamos a ejecutarla una vez más para verificar que está funcionando correctamente. Listo, entonces vamos a ingresar un tamaño de vector que sea, por ejemplo, 7. Y vamos a ingresar diferentes elementos. Acá tratemos de que estén un poquito desordenados. Y este sería el último elemento. Vamos a poner un número negativo, ¿cierto? Entonces dice que el resultado es 34. Nosotros podemos verificar fácilmente sumándolos uno por uno. Entonces tenemos 5 y 6, 11, más 7, 18, más 2, 20, más 12, 32, más 9, 41, y menos 7, 34. Entonces, efectivamente, estamos ejecutando de manera correcta esta función, que lo que nos permite es sumar los elementos del vector. Entonces, recuerden que tenemos tanto en el prototipo de función como en la declaración de la función que indicarle cuál es la variable vector y cuál es la variable que corresponde al tamaño, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante, que debe ir aquí acompañada del nombre de la variable, esos corchetes para indicar justamente que es una variable de tipo vectorial. ¿Listo? Vamos claros hasta ahí en esta parte de los vectores, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Entonces vamos aquí a continuar. No sé si de pronto, a veces no. Vamos a continuar entonces con los parámetros o el paso de parámetros de tipo matriz, ¿cierto? Entonces, si tenemos tipo vector, también vamos a necesitar conocer cómo funcionan las matrices o cómo podemos pasar matrices a las funciones como argumentos. Entonces, al igual que los vectores, aquí no podemos pasarlas directamente, ¿sí? Entonces, no podemos meter la matriz, así como no podemos meter el vector, sin especificar también de alguna manera cuál es el tamaño de la matriz, eh, y el tamaño de la matriz pues está asociado al número de filas y el número de columnas. Bien, entonces con las matrices vamos a tener algo muy similar que con los vectores, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tipo de función, el nombre de la función. En el momento en que estemos declarando o en el prototipo de función, necesitaremos el tipo de matriz, por supuesto, el nombre de la matriz. Y fíjense acá es donde empezamos a ver como la primera diferencia. Y es, recuerden que el vector llevaba los corchetes, pero no era necesario indicarle un tamaño. En cambio con la matriz, como la matriz tiene dos índices para ubicar los elementos dentro de esta misma, entonces esta matriz que vamos a ingresar acá, tenemos que indicarle, por un lado, bueno, primero lo indicamos que es una matriz, para ello, entonces le ponemos las dos parejas de corchetes, ¿cierto? Y algo muy importante y algo que no hacíamos con los vectores es indicarle el número máximo de columnas
que lleva esta matriz. ¿Sí? Entonces es algo así como lo que nosotros hacíamos cuando inicializábamos con un tamaño. Entonces aquí tenemos que hacerlo también con la función. Tenemos que indicarle cuál es el tamaño de, de acá en este caso de columnas máximas que puede tener esta matriz, pero además, como parámetros enteros, debemos indicarle cuál será el número de filas y cuál es el número de columnas que nosotros vamos a estar utilizando correspondientes a los parámetros de esta matriz. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué número de columna y no número de filas? O sea, máximo de filas. Es la, la especificación de C++. Me dice que especifique el número de columnas máximo, pero en ningún momento me habla de número de filas. De todas maneras, cuando nosotros declaramos, así como lo hicimos acá, también vamos a tener que indicarle algún tope, a pesar de que en la función no haya que hacerlo, ¿sí? Entonces, es simplemente una regla que tiene C++ en este caso, para indicar el número de columnas, para poder utilizar las matrices dentro de las funciones que nosotros podamos definir. Vamos a mirar, por supuesto, este ejemplo, pues que realmente lo que nos importa del ejemplo es poder utilizar la matriz. ¿Y qué tenemos que hacer con esa matriz? Entonces, primero, es una matriz de números enteros, otra vez es una matriz de tipo int, y lo que vamos a hacer es construir otra matriz, pero con los elementos elevados al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a construirlo en C++. Ok, pensé que se había desconectado por acá. Opciones. Y ahora sí se desconectó. Bien. No sé qué está pasando aquí. Bien, ahora sí. Realice una función que tome como parámetros una matriz de números enteros, bueno, y por supuesto su tamaño correspondiente, y debe desplegar otra matriz, o bueno, puede ser la misma matriz, con los elementos originales elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a mirar. Fíjense que acá tenemos este despliegue, que lo que nos indica es que simplemente debemos mostrar la matriz y no necesariamente debemos retornarla en la función. ¿Listo? Entonces vamos acá con sí. Con nuestra plantilla. Aquí tendríamos los prototipos de función.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a, no sé si sea necesario que hagamos de pronto la función de pedir datos, yo creo que ya eso está más o menos claro, entonces para ahorrarnos un poco de tiempo, tal vez deberíamos definir la matriz inicialmente, o mejor la hacemos pidiéndole datos al usuario. Yo creo que pedir datos es más dinámico, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Qué opinan los demás? Además, digamos, eso dejaría la función principal más solita para su propio propósito, no sé. Yo también pienso que con pedir datos. Listo. Entonces hagamos la con pedir datos. Vamos a mantener el mismo nombre para tratar de tener como una secuencia. Y pues por supuesto vamos a tener que definir a la función pedir datos, ¿cierto? Que no, en este caso no tiene argumentos. Ahora sí, aquí vamos a tener declaración de funciones. Otra vez void pedir datos. Y siempre iniciamos entonces con un mensaje que diga algo así como ingrese. En este caso, como es una matriz, entonces vamos a decirle ingrese la matriz original, ¿cierto? Pero bueno, entonces, como es una matriz, vamos a estar requiriendo Y un por, for. profe, y digamos de cuánto es la matriz hay. Ajá, bueno, ahí ya vemos ese primer inconveniente, ¿cierto? Vamos a tener acá desde i igual a 0, perdón, i igual a 0. Y bueno, aquí, ¿cuál va a ser el tamaño de la matriz? ¿Sí? ¿Cuál es el número de filas? ¿Cuál es el número de columnas? Entonces, ¿Sí vamos no a se puede hacer, colocar ahí en pedir datos? sí, sería lo correcto. Entonces, antes de ingresar la matriz, entonces sería ingresar el número de filas. Bueno, aquí, ¿cierto? Ingresemos el número de filas, guardémoslo, no sé, en una variable que sea filas. Y vamos a ingresar el número de columnas. Voy a copiar todo esto aquí. Ingresamos el número de columnas y las guardamos en la variable columnas, ¿cierto? Tenemos dos variables que no hemos inicializado, las estamos utilizando en una función que no tiene parámetros, entonces lo que deberíamos hacer sería declararlas como variables globales. Además las vamos a estar utilizando muchas veces probablemente, ya que son justamente el tamaño de nuestra matriz, ¿cierto? Las vamos a declarar las variables filas y columnas como variables globales, de tal manera que aquí ya las podemos estar utilizando de forma correcta. ¿Listo? Entonces ingresamos el tamaño de la matriz y ahora sí podemos determinar cómo va a ser el recorrido de esa matriz. Un for para recorrer las filas y el otro para las columnas. ¿Listo? Entonces
Vamos a poner aquí algo así como ingrese el elemento, digámosle aquí como entre paréntesis que se vea bonito, el elemento I más 1, coma, J más 1. Sí, así para te ver como el tamaño de la matriz con los índices que conocemos. Pongámosle este para cerrar. Y lo vamos a guardar. ¿En dónde lo vamos a guardar? Entonces vamos a necesitar otra variable global que sea, por supuesto, nuestra matriz. Como es un vector, perdón, como es una matriz, tenemos que indicarle unos topes máximos, que en este caso sí son los dos. Entonces vamos a poner nuestro típico 100. Y acá simplemente vamos a guardarlo en, se inva con estas otras flechas, en matriz, fila I, columna J. ¿Cierto? Bien. De momento no hemos hecho nada que no sepamos hacer. Estamos almacenando los valores de una matriz, solo que lo hicimos a través de la función pedir datos. ¿Sí? Es tipo void, no es necesario retornar nada. Y acá tenemos nuestras variables globales para mantenerlas todas por separado de nuestro email. ¿Listo? Bien, una vez tenemos nuestra matriz, ahora sí, buscamos a ver qué es lo que quiere hacer la función. Entonces, me pide elevar los elementos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que utilizar una función para elevar uno por uno los elementos al cuadrado. Y bueno, vamos a mostrar su resultado. Entonces, vamos a hacer por ahora una función para elevar, pongamos elevar 2 para saber qué es elevar al cuadrado. Y vamos a tener que pasarle los valores de la matriz, ¿cierto? Entonces, es una matriz, y le podemos poner M para hacerlo un poco más corto. Debemos indicarle que es una matriz, entonces le indicamos con estos dos pares de corchetes y debemos indicar el número máximo de columnas. Entonces vamos a mantener esta misma lógica y vamos a ubicar acá 100, ¿cierto? Y acá ponemos dos variables enteras que corresponderían a las filas y a las columnas. Recuerden, siempre podemos dejarlas así o podemos poner el nombre acá también para luego tenerlo directamente ya todo listo. ¿Por qué puso esa información dentro de los paréntesis? ¿Cuál información? ¿Esta de acá? No, que dice int, m, esa información, sí, señor. ¿Por qué Todo arriba si esto. no la puso? Bien, porque son dos tipos de funciones diferentes. Pero Entonces las dos no acá, son void. sí, claro. Bueno, sí, desde ese punto de vista son son del mismo tipo. A lo que me refiero es que acá llevamos unos argumentos de entrada, independientemente de que no vamos a retornar ninguna salida. Entonces recordemos que el tipo de función está asociado es al valor que nosotros vamos a retornar. Eso está por ahí. ¿Sí? Entonces, el tipo de función está asociado al valor que nosotros vamos a retornar. Pero esto no quiere decir que si no retornamos ningún valor, entonces si tenemos una función de tipo void,
no sea necesario, dependiendo de la función, darle argumentos a esa función. ¿Sí? Bueno, por aquí creo que no se presenta el caso, pero seguramente en un ejemplo anterior sí lo hicimos. Y en este caso, como vamos a necesitar la matriz para poderla elevar al cuadrado, entonces aquí le indicamos que vamos a necesitar como argumentos, pues por supuesto, la matriz y los respectivos tamaños. ¿Listo? Vale, profe. Bien, vamos a poner aquí, en vez de declaración de funciones, pongamos función para pedir los datos. Y acá vamos a escribir la función para elevar al cuadrado los elementos de la matriz. ¿Listo? Entonces nos traemos esta misma estructura donde tenemos el tipo de función, en este caso void, no vamos a retornar nada. El nombre de la función, elevar 2, o sea, vamos a elevar el cuadrado. Los parámetros o argumentos, que serían la matriz, que serían el número de filas y el número de columnas. Y ahora aquí en vez entonces del punto y coma, vamos a tener nuestros corchetes donde vamos a llenar lo que corresponde a lo que va a ir dentro de la función, ¿cierto? Bien, entonces, para elevar cada uno de estos elementos al cuadrado, vamos a necesitar hacer un recorrido como tal por estos elementos. Entonces vamos a tener que hacer lo que sabemos hacer con las matrices, for i. Y estamos recibiendo el argumento del número de filas, entonces número de filas y más, ¿cierto? Y con el número de columnas vamos a hacer lo mismo. Igual a ser j menor que columnas, menor que c, j más. ¿Listo? Vamos a tomar el elemento i sub j y vamos a hacer que sea el elemento i sub j multiplicado por el elemento i sub j, ¿cierto? Esto corresponde a elevar al cuadrado el elemento ij, ¿cierto? Bueno, aquí podemos simplificar la sintaxis. En vez de escribir m sub ij igual a m sub ij por m sub ij, podemos poner m por igual y sub j. ¿Sí? Entonces, en la matriz m va a quedar almacenado el valor correspondiente. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es mostrarla. Entonces, para eso vamos a darle un formato bonito. Que me diga algo así como la matriz en sus elementos elevados a la 2 es y de nuevo vamos a recorrer la función. Entonces tenemos int i de 0 más
Profe, ¿entre qué función va? Lo de mostrar la matriz. ¿Qué? La estoy haciendo aquí dentro de la misma función elevar. Podemos ponerle, si quieren, entonces, para que sea elevar y mostrar, para saber que va dentro de la misma función. ¿Sí? Entonces, simplemente en la misma función, puedo poner el for para mostrarla. J menor. Columnas. J más más. Y aquí simplemente va el cout, donde ponemos M sub I J. Después de M podemos poner una función tabular para que todas queden alineadas. Y acá ponemos un salto de línea para que se imprima el resultado como una matriz, ¿cierto? Y ahora sí, regresamos a nuestra función principal, donde habíamos pedido los datos, y después de pedir datos, pues queremos elevar y mostrar. ¿A quién? A la matriz que tiene un número de filas y un número de columnas. ¿Sí? Ya sabemos que aquí está todo lo que queremos mostrar. La función es de tipo void, por lo tanto no requiere ningún return. Y con esto ya estamos cumpliendo con lo que dice el enunciado. Tomamos la matriz de números enteros, su tamaño, por supuesto, y desplegamos la matriz con los resultados originales al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a ver si funciona. Para eso compilamos, la vamos a guardar como funciones 8. Entonces vamos a hacerlo con una típica matriz de pronto bueno, como es solamente elevar al cuadrado, vamos a hacer una matriz más grandecita. Vamos a hacer una de 5 por 5. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar elemento por elemento. Sí, aquí no me voy a fijar tanto en qué valor pongo. Voy a poner también valores negativos. De pronto un 0, otro valor negativo, más positivos, un poco más grandes, otro negativo, otro 0. No, de pronto. Bueno, aquí voy ubicando diferentes valores. Uno más pequeño. Y menos 9, 2, 6, 7, 6, 1, 0, 0. Y acá tenemos la matriz con los elementos elevados al cuadrado. Bueno, aquí de pronto nos faltó haber mostrado la matriz original para tener alguna referencia. Sí, pero aquí la tenemos pues, en la medida en la que la ingresamos. Y acá tenemos los resultados de la matriz al cuadrado, que podemos verificarlos de pronto elemento por elemento. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado 25, menos 5 al cuadrado 25 también, 6 al cuadrado 36, 0 al cuadrado 0, menos 1 al cuadrado 1, 23 al cuadrado, bueno, 529, 24 al cuadrado 576 y así sucesivamente podemos verificar que efectivamente está cumpliendo con la tarea nuestra función. ¿Listo? Ya de acuerdo al tipo de programador, podemos de pronto separar la función elevar
estaría en este lado. Y aquí mostrar el cuadrado de cada elemento. Podemos tener por separado la función elevar y la función mostrar, o incluso, si se dan cuenta, acá, todo esto es prácticamente la misma estructura, ¿sí? Aquí, lo único que hacemos dentro del ciclo for es multiplicarlo, elevarlo al cuadrado, y aquí lo único que hacemos es mostrarlo. Y como no estamos guardando nada, no estamos retornando nada, podemos comentar esto, ¿cierto? Vamos a subir un poco acá. Y aquí, en lugar de mostrar la matriz, el elemento IJ, mostramos el elemento I sub J multiplicado por sí mismo, lo cual es perfectamente equivalente a lo que acabamos de hacer, y en este caso la función nos quedaría más corta. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con una matriz más pequeña. Damos 3 por 3. Vamos aquí rápido estos elementos, unos 3 en ambos casos. 1, 2, 3. Y pongamos aquí 4, 5, 6. Y listo, efectivamente vemos que tenemos el mismo trabajo y nos hemos ahorrado algunas líneas de código. Esto ya pues depende de cada uno, ¿sí? Porque finalmente es cada uno el que determina cómo va a organizar sus funciones de tal manera que cumplan con lo que nos pide acá nuestro ejercicio. Profe, ¿me puede mostrar en la función inMain el elevar y mostrar? Ah, ¿sí? Ahí obligatoriamente tiene que colocarle matriz, filas y columnas, ¿cierto? No puede M, F y C. No, acá va los argumentos que yo le estoy pasando a la función. En este caso lo estoy utilizando con estas funciones con estas variables que son globales. Pero si yo tuviera por acá estas mismas variables declaradas, bueno, de pronto, bueno, asumamos que pedir datos está funcionando, le seguiría pasando las mismas funciones, las mismas variables, ¿sí? Las variables m, f y c son variables internas de la función elevar y mostrar. De hecho, yo le hubiera podido poner aquí el mismo nombre, porque son variables diferentes. Ya alguna vez en una clase habíamos hecho la prueba con nombres diferentes, perdón, con nombres iguales, variables locales y variables globales, y veíamos que efectivamente se tomaban de forma diferente. ¿Listo? Bien, pues vamos por acá con lo que corresponde a el paso de parámetros de tipo matriz. Otro tipo de parámetros que de pronto vamos a querer pasar van a ser los parámetros de tipo estructura. Entonces recuerdan que habíamos visto que podíamos utilizar estructuras para agrupar variables de pronto referentes a un mismo tipo de información. Entonces, por ejemplo, decíamos que de una persona podíamos dar información, que podíamos tener, pues, asociadas algunas variables dentro de una gran variable que era, pues, la variable tipo estructura. Estas variables se pueden pasar normalmente de las funciones
¿sí? Entonces, en este caso tenemos que aquí sí podemos pasarlas como casi como una variable básica. Entonces, lo único es que debemos tener en cuenta haber declarado la estructura. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la definición de la estructura. Y después, cuando llamamos ese parámetro, tenemos que indicarle justamente ese tipo de variable que es nombre estructura. Y ahí sí, enseguida, la variable estructura, la variable de tipo estructura que nosotros estamos creando. ¿Sí? Pero esto se hace tal cual como lo haríamos con una variable básica de tipo entero, de tipo flotante, de tipo doble. ¿Sí? Entonces aquí simplemente es indicarle cuál es el tipo de variable, por supuesto es el nombre de la estructura, y después, al igual que con cualquier otro argumento, el nombre de la variable. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo sería. Y es básicamente a través de este ejemplo, donde vamos a generar una estructura que tiene el nombre y la edad de una persona, y la función simplemente me va a mostrar esos datos. ¿Listo? Pero aquí lo importante es darle, pasarle el parámetro a través de la función. Entonces vamos a generar aquí el código funciones 9. Y este es el enunciado. Y aquí, para que no se nos olvide nunca la forma en la que empezamos, include uString, using space, pd, la función principal y el return de la función principal. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Vamos a necesitar una variable de tipo estructura. Entonces, si vamos a necesitar una variable de tipo estructura, por supuesto que también vamos a necesitar definir la estructura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a definir la estructura. Por supuesto, con la palabra clave struct. Vamos a llamarla persona, ¿sí? Porque vamos a hablar de una persona. Y esa persona va a tener, por supuesto, un nombre. Vamos a darle 30 espacios. Y una edad, que es un número entero. Recuerden que podemos declarar de una vez la variable, entonces podemos declarar aquí a P1 como persona 1. Y lo que vamos ahora a tener es la estructura definida y ya una variable de tipo de estructura declarada. Esta variable ya la podemos utilizar en el momento en el que nosotros necesitemos. Profe, falta incluir la librería de tipo chat. Ah, sí, gracias. Vamos a incluir la librería de string. Gracias. ¿Listo? Bien. Vamos a necesitar una función también para pedir la información. Entonces vamos a poner nuestros prototipos de función. Sí. Entonces, este prototipo de función es la que siempre vamos a estar manejando, la que hemos venido manejando de pedir datos.
Bien. Entonces tenemos aquí nuestra función pedir datos. Bueno, aquí es el prototipo, entonces simplemente va con punto y coma. Más abajo, sí la vamos a declarar, voy a pedir datos. Sí, entonces vamos a ir aquí, ingrese el nombre de la persona, puntos, punto getLine. La guardamos donde en p1.nombre. Dijimos que con 30 espacios era suficiente y el salto de línea. De la misma manera, ingrese la edad de la persona. Y si podemos utilizar CIN, donde tenemos p1.edad. ¿Listo? Entonces, para hacerlo vamos a necesitar que en la función principal tengamos la función invocada, pedir datos. Y de esta manera ya se ha llamado a la función pedir datos que no requiere ningún argumento. Nos queda la función que nos interesa. Bueno, en este caso solamente va a mostrar los resultados, pero aquí más importante que lo que haga la función es que le vamos a pasar la información a través de su argumento. Entonces, como no va a retornar nada, podemos decirle void mostrar info, ¿sí? Pero aquí sí vamos a tener un argumento, y ese argumento es la estructura P1, que es de tipo persona, ¿sí? Aquí vemos persona, P1 corresponde a la variable que declaramos, ¿sí? Profe, eso va sin separación de coma, o sea, así ya. Sí. Es como si ese persona fuera este int, o fuera el double, o fuera el char. Es una variable de tipo persona, ¿sí? Es una variable que nosotros acabamos de definir acá, y esta variable pues se llama P1. P1, pero es de tipo persona. Y las variables de tipo persona, de acuerdo a esta declaración, tienen dos campos, un nombre y una edad. ¿Sí? Tal cual. Si necesitamos de pronto otros argumentos, podemos declararlos, por ejemplo, int, por ejemplo, double, por ejemplo, otra estructura que puede ser de la misma clase o que puede ser de otra clase, ¿sí? Dependiendo de nuestra situación, podemos irle ingresando los argumentos que nosotros queremos. Pero aquí lo importante es esto, que le vamos a pasar la estructura acá a la función. Entonces, ya tenemos el prototipo de función, vamos a construir esa función. Sí, aquí ya no nos interesa este punto y coma, solamente los corchetes. Y bueno, aquí podemos tener este mismo P1, pero incluso para distinguir vamos a cambiarle, a quitarle el 1 y vamos a dejarla como P. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con esa, con esa estructura? Aquí simplemente vamos a tener que mostrar la información. Entonces, para que se vea un poco más organizado, vamos a poner un salto de línea que diga la información ingresada es dos puntos. Podemos poner otro salto de línea.
¿Y qué vamos a mostrar? Vamos a ponerlo doble. Doble salto de línea para que se vea más separado. Y aquí sí, entonces mostramos, pongámoslo aquí abajo. Esto ya es simplemente formato, pero aquí lo que nos interesa va a ser, vamos a mostrar el nombre, los puntos, y mostramos p punto nombre, ¿sí? P es una estructura, y fíjense que aquí ya el mismo compilador, cuando yo lo ubico, me dice que tiene estos dos campos, ¿sí? A pesar de que se supone que yo apenas estoy utilizando a persona P. Aquí ya el programa está reconociendo que persona es un tipo de variable y P es una variable de tipo persona. Profe, ¿para qué es ese slash invertido en nombre? Acá es que me faltó poner la N. Es simplemente para hacer el salto de línea antes de mostrarlo. Profe, en el primero se hace salto de línea doble. Sí, O aquí hago dos saltos de línea para que se vea un poco más espaciado. Esto pues es ya más cuestión de formato, no, digamos, no es tan relevante. Y así como mostramos el nombre, vamos a mostrar la edad, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar la edad, punto edad, y digamos que la edad está en años. ¿Sí? Recuerden que es tipo void, no es necesario retornar nada. Podemos ponerle aquí un salto de línea también, o un inline mejor. Y listo, estaría construida nuestra función mostrar información, de lo cual pues lo importante es que pudimos pasarle este parámetro. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a llamar a la función mostrar info y le pasamos la variable P1, que es la que declaramos acá y la que llenamos con la función pedir datos. ¿Listo? Vamos a mirar esto en funcionamiento. Vamos acá ahí con funciones 9. Entonces vamos a ingresar el nombre de la persona, que puede ser Juan Pérez. Es una persona de 25 años. Entonces, fíjense, aquí se alcanza a apreciar esta diferencia, que es por el producto de los dobles, del doble salto de línea que puse, ¿sí? Este de acá. Por eso se ve ahí como la distancia. Para eso lo hice, para que se vea como separado. Y luego tenemos la información ingresada y volvemos a imprimir el nombre y la edad de la persona que es Juan Pérez. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, todo claro. ¿Qué pasa si tenemos una estructura declarada aquí en la función principal? Entonces vamos a declarar una estructura ahí en la función principal. Bueno, muchachos, una estructura, ¿cierto? Struct de tipo persona.
y vamos a Profe, ponerle P2. ¿Sí? es que, bueno, yo hice todo así y me está ejecutando el ejercicio anterior, no sé por qué. ¿Le puedo mostrar? Ok, sí. Voy a dejar de compartir. Y no sé si estén habilitados los permisos. No, no están habilitados. Ahora sí, creo que ya. Ok, tengo la función y le voy a dar en compilar y me sale, ingresa el número de filas, o sea, como si fuera el anterior. Ok, sí, es algo raro. De pronto hay algún cruce de memoria. Ya, ahí, pues, no sé, cerrar y volver a abrir a ver si trabaja. Vamos a ver. Es un poco, la otra opción sería compilarla No, por separado. ok, Puede ser por el nombre de la función. esto. Cambiar nombre. Ah, ya, era el Sí, nombre. sí, tenía que ver algo con el nombre. De pronto estaba llamando a la función del otro archivo por alguna razón. Ah, gracias, profe. Bien. Bien, entonces estábamos definiendo esta variable personados. ¿Cierto? Entonces vamos a poner de dos punto nombre. Ya. O mejor, declarémosla aquí de una vez ya que la estamos declarando. Vamos a ponerla acá. Aquí, María González. ¿Sí? Y separado por coma, la edad de María, que podemos decir que es de 28. ¿Cierto? Esta está por acá y no es necesariamente global para que nosotros podamos pasarle la información. Y al ejecutar la función, entonces aquí nos va a pedir, por supuesto, el nombre de la persona 1. Juan Pérez, 30. Pero nos vamos para la información de las dos personas. ¿Listo? Obviamente me sale la información ingresada, aunque no fue ingresada, de María González. ¿Sí? Pero fíjense que esta variable ya no es de tipo global, como si lo fuera de pronto la variable P1 al estar declarada por fuera. ¿Listo? Y tampoco fue necesario ingresar la información. La teníamos aquí ya predefinida y le pasamos ese dato a través del argumento y así fue que pudimos ejecutar la función para la estructura P2. Bien. Nos queda una última parte que corresponde a funciones antes ya de pasar más a la práctica y es la recursividad. ¿Sí? Entonces, recursividad es básicamente que se repite un proceso y en este caso,
cuando hablamos de un algoritmo recursivo, es un algoritmo que se repite, pero con una particularidad. Se llama a sí mismo. ¿Sí? Importante esto. Hace una llamada a sí mismo. Entonces, el ejemplo básico de este problema de recursividad es el factorial. ¿Sí? Entonces, el factorial de un número, digamos el factorial de 5 factorial, nosotros sabemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero esto también lo podemos expresar como 5 que está acá, y todo esto se convierte en 4 factorial. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es 4 factorial? Pues 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Pero 3 por 2 por 1 lo podemos expresar como 4. Bueno, 4 y 3 por 2 por 1, 3 factorial. Así sucesivamente. De manera que en general, cualquier número factorial lo podemos expresar algo así. Como n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Y justamente ahí es donde vamos a ver la recursividad. Porque 5 factorial, si hay una función para calcular el factorial, me llama otra vez a la misma función, 4 factorial. 4 factorial me llama a la función factorial para calcular el 3 factorial. Lo mismo va a pasar con los siguientes, hasta que yo llego acá. 1 factorial me llama a 0 factorial, pero 0 factorial es el caso que denominamos caso base. Ponerlo aquí mismo dentro de la ecuación para que no se modifique la alineación. Es el caso base y este de acá es el caso general. Casi siempre vamos a tener un caso o varios casos base y un caso general. Y el caso general es el que nos va a permitir llamar de forma recursiva a la función. ¿Listo? Vamos a verlo con el ejemplo en C++. Justamente calcular el factorial de un número, pero ya no vamos a utilizar ningún ciclo for, ningún ciclo while, ninguna de las estructuras de repetición que conocemos, sino vamos a utilizar la función factorial llamándose de forma recursiva. Es decir, que se vuelva a llamar de esta forma para cualquier caso y entonces que si es 0 factorial, pues me diga que el resultado es 1. ¿Listo? Vamos a ver cómo trabaja esta función si la tenemos ahí. Pues ahí. Por acá. Y vamos a nuevo archivo. Vamos a tener acá entonces opciones 10. Vamos a poner aquí el enunciado. Aquí. No es necesario, no tiene mucho enunciado. Entonces es el factorial en C++ con recursividad. Perdón. Primero con el include string using namespace std y main return 0.
Y aquí ya tenemos entonces nuestra plantilla básica para empezar a programar. Bien. Aquí pues, digamos, no hay mucho por mostrar. Simplemente aquí vamos a pedirle al usuario. Vamos a hacerlo aquí mismo. No, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. Con la función. No, hagámoslo aquí mismo. Entonces vamos a poner acá cout el número y la vamos a guardar en la variable número. ¿Sí? Y tenemos que declarar acá. Int número. Y después vamos a tener aquí nuestra función factorial. ¿Listo? Pero antes de llamarla, vamos a definir de qué forma la vamos a utilizar. Entonces, aquí no nos dice nada, pero yo asumo que si voy a calcular el número factorial, pues sería bueno retornar un valor con el resultado de ese número factorial. Entonces voy a generar una función de tipo entero que se llame factorial y por supuesto que voy a necesitar un argumento de entrada de tipo entero. ¿Sí? La puedo dejar así o le puedo decir cuál es el número n que estoy buscando. Entonces, una vez tengo no olvidemos que es el prototipo de función. Vamos con la definición de función como tal. ¿Cierto? Tenemos que si la función, bueno, realmente, si el número es 0, ¿recuerdan el caso base? Si n es 0, vamos a ponerlo aquí, caso base, si n es 0, yo voy a guardar el resultado de una vez en la misma variable. Entonces, n es igual a 1. ¿Sí? Aquí para ahorrarme variables, por eso voy a decirle n es igual a 1 y después retorno a la misma n. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si n no es 0? Entonces, vamos por el else. Entonces, si n no es 0, vamos al caso general. Caso general. Y ese caso general es n factorial es n por n menos 1 factorial. Entonces va a ser n por n, o bueno, por factorial de n menos 1. Es decir, aquí dentro de la misma función factorial estamos llamando otra vez a la función factorial. Y acá lo que hacemos es, le asignamos ese resultado a n, que va a ser el que será retornado. ¿Listo? Y ya hemos terminado con nuestra función factorial. ¿Cómo trabaja? Si vamos a calcular el factorial de 0, ¿sí? Entonces, entra la función, n es 1 y retornamos 1. Y vamos a hacer el factorial de 1. Entonces, entra por acá, 1 factorial es igual a 1 por 0 factorial. Entonces, vamos a ir
con 0 factorial, que es la que entra aquí, 0 factorial, retorna 1, entonces aquí viene 1, se calcula este 1 por 1, igual a 1, y el resultado es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si vamos con un número más grande? Vamos a hacerlo de pronto con 6. Entonces, 6 no es 0, por lo tanto es el caso general. Entonces 6 factorial, mejor aquí, 6 factorial es igual a 6 por 5 factorial. ¿Cierto? Antes de retornar, tenemos que calcular ese valor de 5 factorial. Entonces la función se invoca a sí misma. Entra aquí 5. Y acá 6 por 5 factorial. Entonces, 5 factorial. Profe, ¿en qué punto, digamos, se define que n, o sea, baja una unidad para que factorial tome con 5? Acá. En el momento mismo en el que yo llamo la función. ¿Sí? Profe, una pregunta, y si Factorial n menos 1. a -1, o sea, de 0 pasa a -1. Bueno, en ese caso, pues tendríamos que involucrarlo también tendríamos que involucrarlo también en el, digamos, aquí en el programa. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos involucrarlo aquí mismo en la función. De pronto, bueno, aquí pondríamos un else if. ¿Sí? Y luego sí, else. Entonces, bueno, aquí tendríamos que poner sí, o más bien, pongámoslo aquí en el argumento intermedio. Else if n es menor que 0, podemos decir que n sea 0 y retornamos 0, indicando que pues, el número que ingresó es negativo. Esto por un lado. Lo otro que podemos hacer es garantizar que aquí siempre entre un número mayor o igual que 0, que Profe, sería pero la digamos, forma correcta de hacerlo. ahí no sé, o sea, se multiplicaría por 0 y dañaría la función, ¿no? Acá. Si n llega a ser menor que 0, es que se multiplicaría por 0. Pero como, digamos, si funciona bien, n va a ser 0 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, si entra 0, ya de por sí va a entrar acá. No hay recursividad porque esta parte no llama nuevamente la función factorial. Y retornamos n. Y entra 1, va a ser este caso, el caso general. Llamamos a factorial de 0 y ahí termina porque ya sabemos que factorial de 0 no se vuelve a llamar. Si entra cualquier número positivo, vamos a ir reduciendo de 1 en 1 hasta que lleguemos a 0. El problema es si entra un número menor que 0. Entonces, si entra un número menor que 0, va a pasar aquí directamente. Como no hay recursividad, entonces no se vuelve a llamar y ya el resultado sería 0, indicándome que hey, el número que ingresamos fue negativo. ¿Sí? No sé, bueno, el factorial de un número negativo, no sé si estará definido. Creo que sí tiene una definición, pero digamos que hasta allá no nos interesa conocerla. Entonces, para nosotros, ese factorial sería n igual a 0. Vamos a hacerlo así por ahora. ¿Sí? Y luego miramos cómo sería el caso, evitando que el valor que entre acá sea, sea menor que 0. Entonces, si lo hacemos así, digitamos el número y después vamos a mostrar directamente acá. ¿Sí?
Vamos a decir, el factorial es 2 puntos. Factorial, aquí llamo la función de número. Sí, podemos poner acá el factorial de num es factorial de número. Y acá, como la función retorna un valor entero, ¿sí? Vamos a tener el resultado. Vamos a ponerlo así por ahora. Entonces vamos a tener acá funciones 10. Ok, aquí qué pasó. Return n punto y coma. Ah, ok, gracias. No me había fijado. Sí, perdón, me faltaba el punto y coma. Entonces ahora sí. Ejecutamos. Entonces, bueno, esperamos que si el número que ingresamos sea un número positivo, pues obtengamos el factorial. 5 factorial es 120. 3 factorial es 6. Incluso si ingresamos 0 factorial es 1. Pero si ingresamos un número negativo, independientemente del que sea, vamos a obtener ese 0. ¿Sí? Ya con ese 0, bueno, voy a poner menos 5. Menos 1, nada más. Ya tenemos Profe, ahí. ¿Sí? ¿cómo se haría con void? O sea, en vez de int. Bueno, para hacerlo con voids, pues también hay muchas maneras. Obviamente no tendríamos que retornar acá el valor. Podríamos pasarle el dato por referencia y que se modifique a sí mismo. Sí, entonces sería algo así como, voy a ponerla de pronto acá comentada para que no interfiera con mi programa. Bueno, pero voy a quitar el comentario primero antes de, para que me vaya mostrando aquí. Sí. Void factorial, por supuesto debe recibir un número entero, pero entonces se lo vamos a pasar por referencia. ¿Sí? Como estamos haciendo todo sobre el mismo número n, entonces va a resultar modificado. Y aquí, entonces ya no utilizaríamos num, sino, o bueno, ya sobre la variable num eh, quedaría hecho. Entonces ponemos aquí, el factorial es, bueno, factorial no, realmente no retorna nada. Tendríamos que llamarla por acá. Factorial de número. Y tendríamos esto. El factorial de num es num porque al pasarle esta información por referencia, de hecho vamos a dejarla así para ejecutarlo y más bien comentamos por ahora este. Sí, entonces le pasé el valor por referencia, el parámetro por referencia. Es decir, todo lo que yo haga aquí sobre n se va a hacer sobre la variable num. Entonces al mostrar el factorial es num, simplemente estoy mostrando el resultado. Ok, aquí hay algún error. La declara arriba. Sí, me faltó aquí. Void factorial. Bien.
Ah, ok. No funciona porque yo estoy utilizando la n, la estoy volviendo a asignar acá, ¿sí? Y como pues es recursiva, entonces se está afectando a sí misma. Digamos que aquí no convendría utilizar hacer una variable de tipo void, en este caso, una función de tipo void en este caso. O no convendría utilizar la misma variable acá. Sí, entonces más bien podríamos utilizar una variable global y por separado irla guardando, digamos, en otra variable. Profe, una pregunta, ¿en qué caso es conveniente utilizar el void y en qué otros casos, pues, las demás? Digamos que esto casi que se va ganando con experiencia. Si nosotros sabemos que vamos a tener como respuesta un tipo de variable específico, como en este caso, la función que buscamos es factorial. Entonces esperamos que el factorial de un número entero pues, sea otro número entero. En este caso, por eso es recomendable utilizar factorial de n. ¿Sí? Y digamos, ¿cómo es que se llama la que contiene a todas? ¿Cómo así la que contiene a todas? Ah, la plantilla. Sí, es que no Cuando recuerdo utilizamos un template. esa. ¿Se puede hacer, digamos, todo por ahí? No siempre es buena idea, pero sí, digamos acá en el factorial sería innecesario porque factorial, bueno, con la definición que nosotros conocemos, está definido para números enteros. Pero la otra vez no Eso, habíamos visto, por ejemplo, que el char no se podía. Habíamos hecho como un ejemplo igual, que si se podía, en otro caso, que se podía meter todas y, digamos, no servían los char, ¿no? claro, Ah, porque nosotros creamos una plantilla para calcular esto. Creo que era para... No era esta, era... Ah, para el valor absoluto. Pero entonces como al final la función valor absoluto está definida para valores numéricos, pues obviamente no iba a servirnos y declarábamos una variable de tipo char. Ah, ok, entonces el template es como bueno para todo menos, o sea, para todo lo numérico, por decirlo así. En cierta forma, si nosotros vamos a hacer algún problema numérico, pues podemos utilizar un template preparado para cualquier variable numérica que puede incluir estos tipos de datos o cualquiera de los otros numéricos. Ahora, si es una función más sencilla como mostrar algo, creo que también vimos el ejemplo, que lo hicimos simplemente que la función desplegara el resultado, que hiciera cout y la variable, ahí ya funciona para tipo char, ¿sí? Porque cout me permite, o sea, aquí la limitación sería cout. Si cout no me permitiera un tipo de variable, entonces esa variable no podría, o sea, no se podría utilizar con esa función. Pero si yo defino mi template y utilizo una función bastante general, como esta, sí, entonces ahí perfectamente podría utilizar cualquier tipo de variable. Justamente los templates o las plantillas se utilizan para definir lo más general posible. En el caso del ejemplo, estábamos generalizando números, ¿sí? Que podían ser enteros, que podían ser dobles, que podían ser flotantes, que podían ser de cualquiera de las precisiones que podemos utilizar en tipos de variables, porque para todas estaba definido el valor absoluto. Entonces yo definía una sola función para no definir tres funciones, como lo hicimos por acá, que hicieran lo mismo. Ahora, eso pues ya depende casi que de la malicia o de la experiencia que uno vaya adquiriendo. Fíjense que acá, al llamar, estoy multiplicando por factorial, que es una función de tipo booleano, no es una función de tipo entero. Entonces tendría que generar factorial de n-1 para poder reemplazar acá esto de aquí. ¿Sí? Esto se va a modificar sobre lo que nosotros estamos haciendo acá de n. Y bueno, entonces hemos perdido la información de n, no podemos aplicar la recursividad.
Son detalles que uno va mirando en la medida en la que va programando, y entonces de ahí la conveniencia, en este caso, de que la función sea de tipo entero. Ni siquiera podemos declararla como tipo boolean. Y aquí está la razón fundamental. Estamos utilizando la función, visto de forma recursiva, pero la estamos utilizando en una operación que es numérica. Listo, acá la definimos como entero, pero está bien, podríamos haberla definido como una plantilla para que pues acá no necesariamente fuera un valor entero. ¿Sí? En este caso sí funcionaría el template sobre cualquier valor numérico. Pero, pues como estamos hablando de la función factorial, y sin ir más allá y sin meternos tanto en el terreno de los matemáticos, de si existe o no y cómo está definida la función factorial para números no enteros, a nosotros solo nos interesan los enteros en este caso, o en este ejemplo en particular. ¿Sí? Bien, lo otro que les iba a comentar, bueno, no sé. Profe, yo le voy a cambiar un mensaje en privado. Así se ve, no sé, el proceso de factorial. Así como, no sé, así lo vería. Sí, algo así se ve. 5 por 4 factorial, pero 4 factorial es 4 por 3 factorial, pero 3 factorial es 3 por 2 factorial y así sucesivamente. Entonces se va creando Eso es como una especie de prácticamente estructura en capas, ¿sí? Y fíjense que aquí no estamos utilizando ningún ciclo o ninguna estructura de repetición, simplemente con llamar a la función dentro de sí misma, bajo ciertas condiciones, podemos generar como esta estructura que es similar a lo que nosotros de pronto ya lo habíamos hecho con un for, ¿sí? Bien, entonces, bueno, esta era una forma en la que nosotros podíamos garantizar que eso fuera, digamos, que funcionara para los números positivos solamente. Bueno, los positivos y el cero. Pero otra forma sería, de entrada, no permitir que la variable tome valores negativos. ¿Cómo haría eso? Yo le estoy pidiendo acá al usuario que ingrese un número, ¿sí? Ahora, eso mismo lo puedo hacer dentro de una estructura de repetición. Entonces yo puedo decir algo así como, por ejemplo, do, no sé si recuerdan las estructuras de repetición, esta no es muy utilizada. Haga esto, ¿sí? Pídale al usuario esto, mientras while número sea menor o igual que 0. Es decir, bueno, menor que 0, porque el 0 funciona. Es decir, cuando ingrese un número negativo, esta condición del while se cumple y va a volver a ser este do. Sí. Es algo, digamos, es una estrategia bastante común en donde vamos a tener al usuario ahí como en un bucle hasta que ingrese un número que funcione o que sea aceptable para la función. Y de esta forma ya no necesitaría evaluar esta condición de si n es menor que 0. Entonces aquí lo haríamos. Entonces ingreso un número negativo, menos 2, nada. Me vuelve a pedir que ingrese un número. Me vuelve a pedir que ingrese un número. Me vuelve a pedir que ingrese un número cada vez que yo ingrese un número negativo hasta que le ingrese un número positivo. Bueno, esto es muy grande. Vamos a poner uno más pequeño. 6. Bueno, aquí hubo
una falla. No es que haya una falla en la función, hubo una falla aquí cuando yo realicé esto de acá. ¿Sí? Fíjense que esta ya es una variable de tipo entero, entonces debería tenerlo factorial de... Aquí ya no me está faltando la variable número, por lo tanto, se está imprimiendo a sí mismo. El factorial de número es factorial de número. Ahora sí, ustedes se dan cuenta, si ingreso números negativos, el bucle hace que yo no tenga que ingresar, o bueno, que el bucle hace que yo ingrese más bien el valor hasta que sea un valor aceptable para evaluar la función. Bien. Son formas diferentes en las que podemos nosotros evaluar esa condición. No sé cuál de las dos dejo habilitada aquí en el ejemplo para que ustedes revisen, pero igual ahí queda comentada la otra en el caso de que ustedes quieran revisar esa parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Pues de esto no, profe, pero yo ya aún sigo con la duda existencial de cómo uno hace para cuando uno mete un carácter tipo char en algo tipo entero, no aparezca así como, sí, el error que siempre le aparece a uno de que se imprimen un poco de, de números ahí seguidos como error. Como, Bien, ahí pues de todas maneras estamos haciendo un mal uso de la variable, ¿no? Entonces por eso es que estamos recibiendo esos resultados como sí, equivocados. por eso, pero como uno, bueno, siempre ha sido mi duda, cómo uno hace para que uno le diga a la persona, no, no puede ingresar este tipo de sitio. Entonces, pero igual, eso es otra duda externa que tengo. Ok, ya, creo que ya voy entendiendo su pregunta. Es como si hiciéramos esto mismo que hicimos acá, pero con tipos de funciones. Entonces, si yo tengo una variable de tipo entero que no me permita almacenarla en una variable de tipo char o algo así. Sí, es algo así para poder evitar esos problemas. Sí, algo así. Ok. Sí, yo creo que sí hay alguna función. No se me ocurre ahorita cuál, pero seguramente em, debe haber alguna función. Tendría que ser algo así como, voy a escribirla por acá. Estoy compartiendo pantalla. Por ejemplo, debería ser, si es como en otros lenguajes, algo así como ischar, y se evaluaría algo como en un condicional. Entonces, esto me evaluaría si el dato o si la variable es char. Lo mismo con cualquier otro tipo de variable, ¿cierto? Em, no sé, en este momento no sé si existe alguna función de esta forma. Habría que averiguar en la documentación. Bueno, gracias, digo. Bien. Bueno, con este tema de funciones, yo creo que podemos cerrar para hacer el examen y la última parte de programación orientada a objetos, lo que alcancemos a ver, de ahí pues
sería como, o sea, lo que evaluaríamos como proyecto. Entonces sería bueno que nosotros pues empecemos ya como a definir la fecha de ese examen que nos queda. Entendiendo que bueno, ya estamos casi a mitad de mes, entonces ustedes me dirán. Vamos a parar la grabación. Ya no.